Vamos a seguir estudiando la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de los Colosenses. Y quiero que vaya conmigo de una vez, ¿verdad? Porque si no vamos a salir a las 10 de la noche, hermanos. No se preocupe. Es bosquejo pequeño, no se preocupe, ¿verdad? Vamos a ver lo que el apóstol Pablo le dice a los colosenses. Quiero que lea conmigo, por favor, si es muy amable, porque yo creo que la idea viene desde el capítulo 1, versículo 24. Lea conmigo desde el versículo 24 hasta el capítulo 2, versículo 3. ¿Lo tiene? Amén. Dice el apóstol Pablo: ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada por beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. A Él nosotros proclamamos, eso es lo que vimos en la semana pasada, a Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo esforzándome, según su poder que obra poderosamente en mí. Porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Oramos, hermanos. Padre, te damos las gracias porque eres un Dios bueno, lleno de misericordia. Y esta noche, amado Padre, podemos estudiar las Escrituras delante de ti. Ayúdanos a poder aprender, Señor, a pesar del estorbo humano, a pesar, Señor, que somos tan finitos y tu palabra es infinita, Padre. Queremos entender lo que el apóstol Pablo quería decirle a la iglesia de los Colosenses y que también eso pueda ser transmitido, Señor, a nuestros corazones. Que este llamado de atención también, Padre, venga a nosotros con todo amor y con toda paciencia, amado Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén. Voy a tomar su asiento, hermano. Si usted puede ver el desarrollo de la carta que el apóstol Pablo escribe a los hermanos colosenses y a las otras iglesias, usted se va a dar cuenta, como le decía yo la semana pasada, y quiero recapitular, ¿verdad?, lo que yo hablaba un poco de la semana pasada. Usted se da cuenta que hay una tesis o hay un tema principal o hay temas principales que el apóstol Pablo está abordando con respecto a la vida de los hermanos en los colosenses, de los que son los colosenses, la vida de los hermanos a los que les estaba escribiendo como tal. Y uno de los temas principales que el apóstol Pablo toca en la carta es la supremacía de Cristo. Él presenta, hermano, a Cristo como la imagen de Dios, del Dios invisible. Él dice que en Él fueron creadas todas las cosas y que todas las cosas, y que Él es antes que todas las cosas y que en Él podemos ser reconciliados con Dios. Esta información que el apóstol Pablo transmite a los hermanos de la iglesia de Colosas responde entonces de alguna manera a un problema o algo que estaba sucediendo ya en la vida de la iglesia que se estaba desarrollando en Colosas. Y quiero que podamos de alguna manera comprender, yo le decía el jueves pasado,
que aunque aquí no está la pregunta o aunque aquí no aparece el informe que Epafras da de los colosenses a Pablo, podemos suponer qué es lo que estaba sucediendo o qué es lo que pasaba con respecto a los colosenses. Y pasaba que estaban desviándose a información que no era Cristo. Y el desviarse, yo le decía que el desviarse a información que no era Cristo, el ver otras doctrinas, el ver otras enseñanzas, corrompe la mente de las personas, corrompe la mente de los cristianos y por ende sus corazones van inclinados hacia estas cosas nuevas que nosotros estamos conociendo. Si usted se da cuenta, amado hermano, pasamos 10 horas en nuestros trabajos, pasamos 12 horas en nuestros trabajos. Entonces nuestras mentes de alguna manera están configuradas para estar en el trabajo. Usted se da cuenta de cuánto está en la casa, cuánto está viajando, y usted no está con el Señor siempre, definitivamente. Eso no sucede. Entonces el nosotros tener nuestra mente en otra cosa que no sea Cristo produce en nuestros corazones de alguna manera cierta dureza, hermanos. Si usted no está con el Señor, si no está en la palabra, si usted no está constantemente pensando y teniendo pensamientos y meditando en la palabra del Señor, hay problemas. Y eso era lo que estaba pasando, eso es lo que sucedía en la vida de los colosenses. Sus pensamientos, lo que estaban aprendiendo. Mire, el problema era que la iglesia de Colosas, yo creo que se lo dijimos al inicio, la iglesia de Colosas, el problema que tenía es que estaba formada principalmente por gentiles, pero también por judíos. Entonces las enseñanzas que se estaban llevando a cabo a través de Epafras, sabemos, bueno, vamos a ver un poco más adelante, porque el texto que vamos a estudiar toca un poco el ministerio de Pablo. Y de hecho el versículo 24, si usted lee el versículo 24, usted se va a dar cuenta que el Pablo apóstol desarrolla o podemos ver el ministerio de Pablo desarrollado en la vida de los creyentes de Colosas. Y entendemos entonces que lo que el apóstol Pablo está respondiendo acá es que los colosenses estaban creyendo algo más, estaban en otra cuestión. Pero cuando venimos nosotros y vemos en el versículo 28 del capítulo 1, el apóstol Pablo dice, miren, ya les enseñamos acerca de Cristo y nosotros proclamamos a Él, ¿verdad? Los amonestamos y la proclamación es a través de una amonestación que está como resultado. La amonestación es que usted sea llamado, amado hermano, al arrepentimiento. La amonestación es que usted sea llamado a que pueda venir otra vez y pueda caminar. Yo se lo decía la semana pasada, pueda caminar en el Señor nuevamente. No es que usted vaya a caer totalmente, sino que va a caminar. Pero el apóstol Pablo en el capítulo 2, bueno, en el capítulo 1, versículo 29, yo le decía que él expresa, ¿verdad? Expresa el fin por el cual están proclamando o está proclamando el mensaje de salvación. Y dice, y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Y yo le explicaba un poco acerca de esta palabra, esforzándome, y tenía relación a un trabajo que estaba entrando en agonía. Y eso es lo que sucede en el capítulo 2, versículo 1. Dice el apóstol Pablo que porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros. Es lo primero que les dice a los colosenses. Entonces, si usted puede ver lo que el apóstol Pablo está diciendo, oigan, miren, yo entiendo que ustedes algún otro momento conocieron algo más que no era el Señor, pero les hemos explicado, hemos traído la doctrina, hemos vuelto a poder enseñarles acerca del Señor. Y esto está generando en mí algo. Y podemos ver, amados hermanos, cómo el apóstol Pablo derrama su corazón. Si usted lee detenidamente, vemos cómo el apóstol Pablo está derramando su corazón por la vida de los creyentes. Es lo que el apóstol Pablo está haciendo en el versículo, o está explicando. Dice el apóstol Pablo en el versículo 1 del capítulo 2. Y lo que encontramos en esta sección, amado hermano, es que vemos a Pablo, apóstol,
que está teniendo esta lucha por llevar el mensaje de salvación. Es lo que está diciéndonos en el versículo 1 del capítulo 2. Entonces, lo primero que nosotros encontramos, amado hermano, en este versículo, en este capítulo, es la lucha o el carácter de esta lucha que el apóstol Pablo está teniendo. Y lo primero que el apóstol Pablo dice, miren, ya ustedes conocen esto, ya ustedes, ya he escrito acerca de Cristo Jesús, pero ahora quiero que ustedes sepan, quiero que sepáis, quiero que sepan que estoy de alguna manera siendo esforzado porque el Señor me está esforzando por llevar este mensaje. Y nosotros podemos decir, hermano, el apóstol Pablo no estuvo en Colosas, no estuvo ahí. Sin embargo, el título que el apóstol Pablo había recibido de parte del Señor era como enviado del Señor, como enviado del Señor. Entonces el apóstol Pablo dice, quiero que sepáis, y hace una pausa a todo lo que viene diciendo, hace una pausa de las enseñanzas, yo le decía de la doctrina, porque él había cimentado las bases para que los colosenses pudieran comprender cuál es o qué es lo verdaderamente importante. Y les dice, quiero que sepáis, tengo un deseo en mi corazón, que ustedes sepan que yo estoy haciendo algo por ustedes colosenses, y no es y la intención de Pablo definitivamente, hermano, no es resaltar el ministerio que él estaba llevando, sino el deseo que Cristo había puesto en su corazón por poder servir a las iglesias a las cuales él estaba sirviendo. Cuando nosotros vemos al apóstol Pablo diciendo, miren, nosotros exhortamos, nosotros les alentamos, los amonestamos y traemos el mensaje de salvación y les explicamos acerca de Cristo y cimentamos las bases en Cristo, es porque quiero que se den cuenta. Y hace esta pausa, dice, quiero que sepan que el deseo de Cristo está en mi corazón. Quiero que sepan, amados hermanos de Colosas, quiero que sepan que tengo la responsabilidad de poder hacer la voluntad de Dios, que es predicar y extender el evangelio, que es predicar y enseñar a las iglesias. Si bien es cierto, como le decía, el apóstol Pablo no estuvo en la iglesia de los colosenses, podemos ver acá cómo el corazón del apóstol Pablo estaba inclinado totalmente a lo que el Señor le había encomendado hacer. Eso es lo que dice acá. Dice, miren, hacemos todo esto porque quiero que tengan en su mente, que conozcan que aquellos que están sirviéndoles no lo están haciendo porque van a tener ganancias o por las riquezas terrenales. Más adelante o más atrás, si usted lee el texto, Pablo ya habló acerca de las riquezas en Cristo y más adelante lo vuelve a tocar. De hecho, vuelve a tocar nuevamente las riquezas que tenemos y el misterio de Dios que es Cristo Jesús. Pero había una razón, era que estos hermanos supieran que si él estaba en el ministerio, si él estaba encarcelado, hermano, porque su ministerio, él estaba en la cárcel en Roma, pero podemos ver cómo su corazón entonces estaba derramado por la vida de aquellos creyentes a los cuales había sido enviado a ministrar, había sido enviado a servir. Y había una lucha incesante en su corazón. Había una lucha porque si usted ve el versículo 29, dice, y con este fin también trabajo, esforzándome con agonía según el poder que obra poderosamente en mí. Y aquí lo vuelve a repetir. Quiero que sepan, hermanos, sepan que mi deseo me lleva, el deseo que Cristo ha puesto en mi corazón me lleva a cumplir lo encomendado que Dios ha dado a mi corazón, el ministerio que el Señor me ha dado. Sépanlo y ténganlo en cuenta. No para que me puedan glorificar a mí, sino para que puedan ver a Cristo y puedan ver que yo antes, Pablo, era Saulo de Tarso y perseguía a cristianos, pero hoy mi deseo se convierte en una lucha. Mi deseo se convierte en una lucha. El deseo entonces
amado hermano, yo no voy a pedirle que sea como Pablo, porque eso no puede ser así. Pero nuestro deseo entonces, nuestro deseo debe ser el deseo de Cristo. Y es el deseo de poder impartir que los demás sepan de alguna manera que usted está sirviendo al Señor por su vida transformada por el Señor. Y es prácticamente lo que el apóstol Pablo está diciendo. Entonces, encontramos en primer punto, amado hermano, la lucha de Pablo. La lucha de Pablo es un bosquejo de pequeño, ¿verdad? Pero la lucha de Pablo dice, quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros. Y cuando el apóstol Pablo dice que tiene una lucha, la palabra que se ocupa para lucha hace referencia a una agonía, como en el versículo 29. Entonces vemos realmente que el apóstol Pablo, amado hermano, tenía un corazón totalmente inclinado a los deseos del Señor. La agonía, el esfuerzo por lo que ya el Señor había hecho por él, el esfuerzo como resultado de la obra de Cristo en su vida, el esfuerzo de poder comprender y de poder darles a entender a los colosenses que esta lucha tenía un carácter y es un carácter de esfuerzo. Estaba esforzándose. El ministerio, hermano, que está en el ministerio, usted sabe que es así, esforzado por predicar el mensaje de salvación, esforzado por ir y hacer discípulos a las naciones. Quizás no todos están en el ministerio, pero el carácter del ministerio, del ministro, y quizás acá es muy posible, hermano, que esto pueda servir para aquellos que están sirviendo como líderes, como pastores, o para usted que verdaderamente se toma el ministerio de Cristo de forma correcta y seria. El ministerio es algo agonizante, es una lucha constante. Y el apóstol Pablo estaba diciéndoles acá, miren, estoy dispuesto, no importa, estoy dispuesto, entre líneas, a ser ejecutado por causa del evangelio. Quiero que sepan que tengo una lucha en la cual me estoy esforzando. Y este esfuerzo me lleva entonces a poder servirles aunque yo esté encarcelado. A servirles. Esto, hermano, no solo demuestra la responsabilidad que tenía por el crecimiento de los colosenses, por el crecimiento de ellos. El amor que tenía Pablo por los perdidos, entonces es proporcionalmente al amor que tenía por Cristo mismo. Y veía a estos cristianos, o veía a estos hermanos de Colosa, como un regalo que el Señor había hecho a la vida de él para poder servirles, no importa lo que estaba pasando. Entonces vemos, hermanos, que Pablo estaba luchando agonizantemente. El versículo 2 entonces nos da este carácter. El carácter de la lucha es una lucha agonizante, una lucha con esfuerzo, cual lucha también somos llamados nosotros a poder cumplir también. Esta, hermano, la carrera cristiana, yo sé que es complicado el sentarse a escuchar sermones, el sentarse a alabar al Señor. Yo sé que muchas veces estamos cansados, pero el Señor nos llama en ese sentido a que podamos y tengamos ese amor sincero por la obra que Él ha hecho en la cruz del Calvario por nosotros. Ya les había explicado, miren, les decía, ya ustedes saben que Cristo mismo es la imagen de Dios. Ahora comprendan que esto resulta de alguna manera en una lucha para mí, en el ministerio, para que ustedes puedan comprenderlo. Y vemos la necesidad, hermanos, en esta lucha incesante, que como hermanos tenemos de nuestro amor o mostrar ese amor a los demás de forma sincera, enfocado a través de Cristo y por Cristo mismo. Es entre líneas lo que el apóstol Pablo estaba diciéndoles. Estamos en el ministerio, decía Pablo, incluso estamos encarcelados, porque tenemos un amor por la obra de Cristo en la cruz del Calvario y por lo que Cristo ha hecho por ustedes. Tómenlo en cuenta, quiero que sepan que lo que yo estoy haciendo no lo estoy haciendo solamente por ganancia, porque no tenía ni una ganancia.
De hecho, si ustedes se dan cuenta, el apóstol Pablo toma estos temas de ganancia o algo por el estilo y los aborda de una manera bíblica. No lo estaba haciendo por eso. No estaba en el ministerio porque él ganaba algo terrenal, obviamente, pero las riquezas eternas él las estaba teniendo, que era el gozo que el Señor impartía a su vida cada vez que servía a los hermanos colosenses, a los cristianos. Entonces, vemos, hermanos, el amor de Pablo, o cómo el apóstol Pablo expone que el tipo de esta lucha, o la lucha que él tenía, era una lucha con mucho esfuerzo, una lucha agonizante. Vemos el ministerio, y quizás la idea, hermano, no se ha venido desarrollando con respecto al ministerio de Pablo desde el versículo 24, pero desde el versículo 24 el apóstol Pablo se nombra y le dice: mira, ahora me alegro me alegro de mis sufrimientos por vosotros, de estarme derramando, de estarme entregando por ustedes. Este es el resultado del conocimiento de Cristo. O yo le pregunto a usted, ¿cuál es el resultado del conocimiento de Cristo? ¿En qué resulta? Hermano, conocer al Señor, ser transformados por el Señor. Y inmediatamente en ese mismo texto el apóstol Pablo dice: miren, quiero que sepáis que gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por los que no me han visto en persona. Y aborda 3 ciudades que están cerca de, o el cruce del valle del Ico, es el nombre, ¿verdad? Que es Hierápolis, Colosas y que es la Odisea. Ahora, si bien es cierto, nosotros comprendemos, y quiero que me ponga atención en esto porque sé que hemos estudiado y hemos dicho nosotros a ustedes que el apóstol Pablo no estuvo quizá con la iglesia de los colosenses, pero en uno de sus viajes, en su primer viaje, cuando iba de camino a Éfeso, tuvo que haber pasado por Colosas. Entonces, a pesar de que él no ha estado con la iglesia de los colosenses, algunos colosenses, porque cuando él llegó a Éfeso, fue ahí donde Epafras entregó de alguna manera el reporte. Entonces él conocía a algunos colosenses, aunque no conocía la iglesia como tal, él había estado ya ahí. Es por eso que él nombra y dice: miren, estamos luchando, nuestra lucha es incesante por ustedes, por vosotros, a cuales estamos respondiendo esta carta, pero también por los de la Odisea, que en el 4:16 dice: lean esta carta y pásenla entonces a los de la Odisea, pero también por aquellos que no me han visto. Entonces el apóstol Pablo agranda la esfera, dice: ok, o hace más allá la esfera, dice: ok, nosotros tenemos esta lucha por los de la Odisea, los colosenses y por aquellas iglesias que están posiblemente en Hierápolis o en lugares que nosotros no hayamos visitado, pero que aman al Señor también. Pero que aman, y no era necesario, amado hermano, que las iglesias vieran a Pablo, sino más bien que escucharan sus enseñanzas para poder comprender que era un enviado del Señor, para que pudieran comprender que lo que Pablo hacía al escribir era enviar la palabra del Señor y servir la palabra del Señor a estas congregaciones en las diferentes ciudades. Por eso se extiende a nosotros también este deseo que el apóstol Pablo tiene. Quiero que sepan entonces que estoy sufriendo y que sufrí por llevar y por corregir estas iglesias y por transmitir este mensaje de salvación a las iglesias. Quiero que sepan, y quizás es muy posible que vamos a estar con el Señor, ¿verdad? Y van a estar estos hermanos ahí. Pero de alguna manera entendemos, amado hermano, que eso se extiende a nosotros solamente por la obra que el Señor ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, al traernos al arrepentimiento, al traernos a la salvación y al comprender que estos eran escritos de parte de un mensajero del Señor. Entonces entendemos, hermanos, que era una lucha agonizante por las iglesias a las que el apóstol Pablo había mandado o había ministrado en algún momento. También entendemos que era una lucha que tenía el carácter de Cristo, santa en gran manera. Era santa. Todo lo que usted hace, y quiero aterrizarlo un poco acá, hermano, todo lo que usted hace por el servicio a Cristo no es desechado en los cielos, hermano. Todo lo que usted hace con un corazón sincero,
con respecto al servicio a Cristo, el Señor mira lo que usted está haciendo. Y yo no estoy diciendo el Señor mira su corazón, porque si lo mira, y no importa cómo usted lo haga, pero si usted es obediente a lo que el Señor ha traído a su vida, es por eso que somos tan insistentes en que usted pueda servir en la iglesia. Sirva al Señor, sirva de alguna manera, porque esto no es rechazado. El Señor no lo estaba rechazando en este momento. Hermano, el servicio que el apóstol Pablo estaba dando a las iglesias de Colosa era un servicio que solo podemos verlo reflejado o emulado de parte del Señor, de Pablo, de parte del Señor. No hay otra manera. Él tenía el carácter de Cristo. El apóstol Pablo estaba derramándose como nuestro Señor derrama su sangre en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo estaba mostrándole a los colosenses la manera en que las cosas se hacían. No importa cómo estaba, no importa su condición, la manera en que él se encontraba, estaba agonizando, estaba esforzándose por estos hermanos. Pablo nos enseña, hermano, una gran lección. Nos enseña una gran lección para aquellos que sirven de forma que no agrada al Señor. Aquellos que no se esfuerzan. Yo no, de verdad, no tengo nombres en mi mente, pero es un llamado de atención a que podamos dar nuestro servicio de forma correcta. Somos mediocres a veces, hermanos. El apóstol Pablo nos daba este ejemplo y dice: miren, quiero que sepan, estoy encarcelado, no importa ser ejecutado, he hecho viajes misioneros, yo estoy dando mi vida al Señor, porque hay una razón. Esta lucha es complicada, pero hay una razón de peso. Ya el Señor la había explicado. Y sabe, yo creo que el apóstol Pablo decía: estos van a ser tercos, se los vuelvo a explicar, ¿verdad? Ya había dicho anteriormente el misterio. ¿Cuál es el misterio de Dios dado a los gentiles? Que es Cristo mismo. Pero dice en el versículo 2, ok, estoy luchando por los de la Odisea, los colosenses y los que no me han visto. Y vemos entonces el motivo de la lucha que el apóstol Pablo tenía. Vemos que el carácter de la lucha es una lucha agonizante, esforzada en el ministerio, pero vemos también que el motivo de la lucha en primera instancia es para que los corazones de los colosenses sean alentados. Pablo sabía que su lucha tiene una razón de peso. Toda vida cristiana debería reflejar el deseo de realizar la voluntad de Cristo. ¿Por qué Pablo entonces hacía todo lo que hacía por los colosenses? Podemos preguntarnos. ¿Por qué nosotros hacemos algo por el servicio de los hermanos en Cristo? Y no debemos perder de vista, hermano, que cuando nosotros venimos a servir a la iglesia, cuando el apóstol Pablo estaba sirviendo al Señor, había una razón, y no era por llenar un hueco, no era solamente porque tenía que hacerlo y es una responsabilidad, hermano, estoy programado en el calendario, por eso tengo que escribirles esta carta. No, había algo más en su corazón. Mire, dice, para que sean alentados en sus corazones. Y fíjense que es interesante, porque la palabra alentados que se usa en el original hace referencia, amado hermano, a un llamado a estar cerca. Y si nosotros vemos de alguna manera lo que el apóstol Pablo estaba haciendo en versículos anteriores, era enseñar a los colosenses que estas enseñanzas, valga la redundancia, estaban siendo falsas, las enseñanzas de los judíos, y que la verdadera enseñanza era Cristo. Entonces, el alentar los corazones de los colosenses iba encaminado en que ellos pudieran comprender que la única manera de poder estar firmes era que conocieran al Señor. No hay otra manera. Por eso se toma este capítulo 1 y el capítulo un poco del capítulo 2, porque había una preocupación de Pablo hasta el versículo 5, si usted lo puede leer. Entonces, hay una razón, que los corazones de los colosenses puedan ser alentados. Ahora, ¿qué tendrían que ser alentados? Dice, ok, quiero que sean alentados sus corazones. Y cuando el apóstol Pablo usa esta palabra corazón,
aquí es donde viene la idea completa. La palabra que ocupa es una palabra que también puede significar sentimientos, deseos, pasiones, pensamientos y entendimiento. Entonces, lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, miren, yo estoy sufriendo en el ministerio, predicándoles a Cristo, para que su entendimiento pueda ser informado acerca de Cristo y el conocimiento de Cristo. Y que ese conocimiento de Cristo, amado hermano, como para usted y como para mí, nos aliente en este mundo o en el mundo que definitivamente tiene cosas atractivas. El pecado. Si usted no ve preocupación o no ve un corazón pastoral de parte del apóstol Pablo acá, tiene que leer un poco más y entender que la única razón por la cual nosotros servimos en la iglesia, hermano, es esa, que los hermanos puedan recibir la palabra del Señor. Todo lo que hacemos corriendo, todo lo que hacemos de esa manera, tiene ese objetivo. Yo he preguntado un par de veces, ¿sabe usted por qué viene a la iglesia? ¿Para qué sirve al Señor? ¿Para qué está en el servicio a Cristo? Una vez más, el apóstol Pablo estaba diciéndole a los colosenses, miren, sean alentados sus corazones en el conocimiento del Señor, que sus pensamientos, que su corazón arda por el Señor. Entonces, el primer motivo es ese, que sus corazones puedan estar siempre alentados por el Señor, conforme al Señor. Y esto, amado hermano, se traduce en muchas cosas. Esto se traduce en la manera en que ustedes viven, en la manera en que nosotros vivimos. Eso se traduce en la manera en cómo abordamos las diferentes situaciones que vienen a nuestra vida. Los colosenses, por su parte, estaban desviándose. Los colosenses, por lo que estaban viviendo, estaban o debían ser fortalecidos. Nuestros corazones deben ser fortalecidos. Deben ser alentados con esta palabra. Y de verdad, quisiéramos, bueno, no quisiéramos, pero pudiéramos, de alguna manera, hermano, nosotros traerles mensajes acá que no tengan nada que ver con Cristo, pero sabemos que eso no alienta sus corazones. Eso no fortalece el conocimiento, eso no hace nada en su vida, más que nada más dejarle sus mentes huecas el conocimiento del Señor. Entonces es el conocimiento que nos ayuda, y no solamente el conocimiento, sino la práctica. Pero yo le digo a usted, hermano, si usted no conoce nada, usted no va a practicar nada. Si usted no tiene en su corazón, si usted no guarda la palabra del Señor en su vida, lo que usted va a practicar definitivamente es algo contrario al Señor. ¿Cómo puede hacerlo? Yo le decía el jueves pasado, lo puede hacer solamente cuando usted reconoce que el Señor mismo es quien rige su vida. Es la única manera. Entonces el apóstol Pablo le dice a los colosenses, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, es decir, todos ustedes unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. Y aquí quiero detenerme, porque de las riquezas que el apóstol Pablo está hablando no son de las riquezas que nosotros o que usted y yo podemos tener en mente. Sabemos, y los que venimos de algunas otras iglesias pentecostales o de alguna otra denominación, pensamos que el Señor es aquella piñata al cual le podemos dar y Él nos da cosas, pero no es lo que significa acá, no es el abordaje del apóstol Pablo. Las riquezas de las que el apóstol Pablo está hablando, hermano, no tienen que ver nada con cosas materiales, sino más bien con aquello que el Señor hace en nuestra vida. Y quiero que vea cómo las escrituras abordan el tema de las riquezas. Vea qué pasa con las riquezas materiales en contraste de aquellas riquezas que son eternas. El primer problema que encontramos es que los ricos, o encontramos una dificultad de los ricos en entrar en el reino de los cielos. Entonces comprendemos que cuando nosotros tenemos estas riquezas que no tienen nada que ver con el Señor, nuestras mentes están divididas. Nuestra mente, dice Mateo 19:22, pero al oír el joven estas palabras, se fue triste porque era dueño
de muchos bienes. También el engaño de las riquezas ahoga la semilla en la vida del creyente. Mateo 13:22 nos dice: y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo, mira acá, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Entonces, no era lo que el apóstol Pablo quería decir a los colosenses. No se trata de estas riquezas. También las riquezas, de alguna manera, las riquezas materiales, en el contexto de lo material, se vuelven en un obstáculo para oír el mensaje del reino. Que resulta en riquezas materiales, en que los ricos y las personas que tienen riquezas confían en estas riquezas antes de confiar en el Señor. Entonces, no es lo que el apóstol Pablo está diciéndoles. Lucas 12, 19, 21 dice: y diré a mi alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así que el que acumula tesoro para sí no es rico para Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Hermano, estas son las riquezas de las cuales no está hablando el apóstol Pablo. El conocimiento del Señor no trae esas riquezas a nuestra vida. Y no es que vamos a dejarlo todo y vamos a decir: no, hermano, yo vivo solamente con $10 a la semana. No se puede. Pero la idea del apóstol Pablo es que los colosenses comprendan que no se trata de estas cosas materiales, sino que se trata que nuestro corazón esté en Cristo mismo. En Cristo mismo. Entonces, ¿cómo aborda entonces la palabra las riquezas espirituales? Cristo y su obra, hermano, son la verdadera riqueza que nosotros necesitamos. Él es la verdadera riqueza que nosotros necesitamos. Cristo mismo es rico y nos da su riqueza de paz. Segunda de Corintios 8:9 dice: porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotras por medio de su pobreza llegarais a ser rico. El Señor mismo, hermano, se vuelve en una riqueza espiritual para nosotros. ¿A quién iremos? ¿A quién vamos, hermano? ¿A quién vamos en situaciones difíciles si no al Señor? De igual manera, Dios mismo es rico en misericordia y gracia. Efesios 1:7 nos dice: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, las riquezas materiales no era lo que el apóstol Pablo estaba refiriéndose acá. Más bien, las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. ¿De comprensión en qué? ¿De comprensión acerca de qué? Pregunta el apóstol Pablo. O pregunto yo. De comprensión que hemos sido salvados por Cristo, por la sangre, por la obra de Cristo en la cruz. Y eso era lo que el apóstol Pablo quería recordarles. Recuerden lo que el Señor hizo en sus vidas. Dejen de pensar en otras cosas. Sean ricos en el Señor. Entiendan que el Señor mismo es nuestra riqueza. ¿Qué más necesitamos? Entonces encontramos que el motivo de la lucha de Pablo, hermanos, de alguna manera era que los colosenses pudieran ser alentados en sus corazones, pudieran estar unidos en amor y que pudieran alcanzar estas riquezas y la comprensión de lo que nuestro Señor hace en nuestras vidas. No hay nada más que usted y yo podamos necesitar si entendemos que el motivo de la lucha es que nuestros corazones sean vueltos al Señor, y que al ser vueltos al Señor y al ser amonestados podamos comprender totalmente, hermano, y podamos retener lo que el Señor ha dicho que hizo por nosotros en nuestra vida. No porque nosotros hayamos hecho algo, definitivamente entendemos eso, sino porque
Él tuvo misericordia por los perdidos, por nosotros que somos los perdidos. Hermano, el motivo era ese. Pablo no agonizaba por otra cosa. Y se da cuenta que de alguna manera debemos tomarlo en cuenta nosotros a la hora de poder servir a los demás, de poder ministrar a los demás. No importa en el área que usted esté haciéndolo, si no es predicación de la palabra, no importa. Pero que los hermanos puedan ver que usted sí comprende y sí entiende las riquezas verdaderas que proceden, dice el texto, de una plena seguridad de comprensión de lo que el Señor ha hecho en su vida, de que usted ha sido transformado. Entonces vemos, en primera instancia, la lucha y el carácter de la lucha, una lucha agonizante. Segundo punto, vemos el motivo de la lucha de Pablo, el ser alentados o el alentar a los colosenses. Y como tercer punto, vemos el resultado de esta lucha. Vea el versículo 2 conmigo, 2b, dice: unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando, y mire lo que el apóstol Pablo enfatiza, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, como resultado de esta lucha, el apóstol Pablo estaba diciendo: miren, vamos a servirles, pero lo que nosotros queremos es que ustedes puedan conocer verdaderamente a Dios a través de Cristo, y que eso esté en sus corazones y que eso pueda verse reflejado en la manera en que nosotros vivimos. Conozcan verdaderamente el misterio de Dios. Ya en el capítulo 1, versículo 26, si no estoy mal, ya el apóstol Pablo había revelado cuál era el misterio de Cristo y lo que sucedía con respecto al misterio de Cristo. Sabemos que esto fue entregado a los gentiles, y al ser entregado a los gentiles, entonces ahora podemos tener reconciliación para con Dios, para con nuestro Dios, a través de Cristo. Ese era el misterio que ya les había revelado. No era para nosotros de alguna manera, pero el Señor dice: me he dado por ustedes también. Entonces comprendan, verdaderamente comprendan el misterio de Dios y conozcan verdaderamente al Señor a través de Cristo. Y la manera, hermanos, que nosotros podemos conocer al Señor es solamente yendo a su palabra, pidiendo sabiduría a Él, porque dice el versículo que en Él están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Él nada más. Al conocer entonces nosotros al Señor, podemos, o al conocer nosotros a Cristo, entonces podemos verdaderamente conocer el carácter de Dios. Vemos los evangelios, vemos lo que se dice acerca del Señor, es el carácter de Dios también. Entonces el apóstol Pablo estaba luchando y tenía esta agonía porque los colosenses pudieran y volvieran a comprender y volvieran a leer que el misterio de Dios es Cristo y que Cristo es lo que necesitamos en nuestra vida y necesitaban en su vida para que pudiera ser ordenado de alguna manera. Hermano, los colosenses no necesitaban ni debían buscar otra fuente de felicidad o santidad fuera de Cristo, así como usted y como yo. No debemos buscar en otro lado. Es en el Señor. Es Cristo en nuestros corazones, amado hermano. Son las riquezas del Señor. Entonces tenga la intención que cada vez que usted predique acá en el púlpito, cada vez que usted sirva al Señor, pueda haber un resultado en la persona que está ahí, para que pueda comprender verdaderamente, para que pueda conocer verdaderamente a Dios en la obra que nuestro Señor Jesucristo está haciendo en sus vidas. El carácter de Cristo mostrado en cada uno de los creyentes.
El apóstol Pablo sigue diciendo, esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Y ese texto no lo voy a predicar yo, pero de alguna manera su corazón estaba inclinado a que los colosenses no fueran desviados y no fueran llevados por conocimientos que no tenían que ver nada con Dios o con Cristo mismo. Y ahora, hermano, esta noche quiero dejarles o quiero hacer ese llamado de atención para usted también. Entienda que si nosotros estamos sirviendo, predicando, como el apóstol Pablo lo estaba haciendo esforzadamente, es para que usted pueda conocer un poco más al Señor y que su vida, amado hermano, refleje este fruto, que pueda comprender que no tiene nada que ver con las riquezas terrenales, sino todo que ver con las riquezas que encontramos en Cristo mismo. Vamos a orar.